Kenshin y Tomoe vivieron en un periodo convulso de la historia de Japón. Las disputas políticas y económicas dividían un pequeño territorio en dos grandes bandos. Ellos tuvieron el infortunio de hallarse en bandos opuestos y conocerse demasiado tarde, cuando la sangre había corrido y un fantasma perseguía a ambos. Cuando Batusai mata a Kiyosato, flores de camelia aparecen a su lado, anunciando no solo el fallecer del joven patrullero, sino el destino trágico del protagonista. A lo largo de la historia las veremos cuando la sangre corra de nuevo. La camelia representa la muerte con gracia, pero también el amor, así que está cargada de fatalidad. Y es que Batusai es el guerrero de las camelias, aquel que lleva la muerte por donde va, con gracia o sin ella. Kiyosato, mortalmente herido, se resiste y persiste en su deseo de vivir, y tras conseguir herir a Batusai en su rostro, este furioso le atraviesa el cuello con su katana. La herida día tras día sangra, y un aliado de Batusai le dice que debe ser por el rencor con el que murió Kiyosato. Su víctima lo marcó, le dejó un recuerdo para toda la vida, y la herida solo dejará de sangrar cuando el fallecido encuentre justicia, es decir, cuando su asesino sea castigado. Batusai sigue su existencia con una sensación de vacío que no lo deja en paz y a la que se une el sangrado de su mejilla. Matar no le da felicidad. Goza destruyendo otras vidas, pero esa no es felicidad, es solo la emoción, la adrenalina del momento, y sus ojos están vacíos, de allí que el sake le sepa mal, porque como dijo su maestro, si el sake le sabía mal es porque algo en él estaba turbio. Y otra enseñanza de Seiyuro: si Kenshin se introducía en el mundo de la política y luchaba del lado de un bando, se convertiría en un asesino despiadado y terminaría matando a personas que de nada le habían hecho. Pareciera que para el maestro de Kenshin no existe la posibilidad de que la violencia obtenga como premio una paz verdadera. Para él, cualquier persona vale a pesar de su maldad. A su debido tiempo, nuestro protagonista descubrirá que las palabras de su sensei eran ciertas. Él, que deseaba proteger a los débiles y que no tenía una familia, encontró en la lucha una forma de defender sus ideales, aunque al precio de convertirse en una bestia sedienta de sangre, un títere al servicio de otros. Tomoe, tras enterarse de quién fue el asesino de su prometido, se une a un plan de venganza y ella misma, desesperada, quiere hacer justicia por mano propia, pero no es del tipo de ser humano que considere que la muerte de otro le dé alivio. Su aroma es lo primero que Kenshin siente de ella, y es que está perfumada con la esencia del ciruelo blanco. Esa esencia lo seguirá por el resto de su vida. El ciruelo representa además elegancia y se le asocia con la protección contra los malos espíritus. Tomoe es la persistencia del deseo de vivir, es el elemento femenino que protegerá a ese niño devenido en asesino. El ciruelo es blanco, la camelia roja. Lo blanco será cubierto de sangre, lo puro será cubierto de impureza. La nieve y la lluvia están entrelazadas con la imagen de Tomoe, la nieve por ser blanca y el agua por ser un elemento purificador, pero nieve y agua también están entrelazadas con Batusai, porque la nieve es fría como la muerte y el agua es purificadora. En su caso no consigue liberarlo de las manchas de la sangre que lleva en su alma y en su mejilla. Es un agua triste. La lluvia y la nieve caen en momentos de dolor y melancolía, anuncian el desastre. La noche en la que conoce a Tomoe llueve y en un callejón un asesino lo espera para cegar su vida, y el destino y las maquinaciones de sus enemigos provocan que él y Tomoe se encuentren, y ella presencia el asesinato de ese hombre que tenía por objetivo acabar con la vida de Batusai. Y poéticamente le dice al enigmático asesino: y ella, que es el ciruelo blanco, queda manchada de sangre y mojada por la lluvia. Luego de ella pronunciar esas palabras, Batusai deja caer la espada que usó el ninja para intentar matarlo, la misma con la que él lo abrió, destajó. Una espada con cadena, una espada que habla de un hombre que está atado a un destino de destrucción y muerte. La lluvia cae tristemente anegándolo todo. Para que la pena flore es necesario que la falta trágica fluctúe entre la culpa y la inocencia. Soren Kierkegaard, de la tragedia. Las palabras de su maestro gravitan sobre él. Si salía al mundo a usar su espada y su estilo de combate, quedaría preso de una justicia conflictiva y sus buenas intenciones se convertirían en un baño de sangre.
Batusai blande su espada con buenas intenciones, o por lo menos eso cree, y mantiene su fe en su causa, no pensando en las vidas de aquellos que va cegando. Es consciente del aspecto negativo del asesinato político. ¿Cómo podría surgir la paz de acciones violentas? No piden los muertos a gritos que alguien los vengue. En una época tan convulsa como la que vivió Batusai, la violencia se desbordaba constantemente, amenazando incluso a aquellos que vivían en paz, y él, como un huérfano, no tenía a dónde ir o actividad alguna que le permitiera sobrevivir. El legado de su maestro fue un regalo al tiempo que una cadena que lo ató al mundo de la violencia. Por el lado de Tomoe, si bien su posición social era mejor, igualmente está sobredeterminada, debido a obedecer protocolos y permanecer fiel a los designios de su familia. Es cierto que amó a Kiyosato, pero ello no quita que su matrimonio ya estuviese dispuesto, destinado por otros. Batusai en su soledad no tenía nada que perder, para él todo era indiferente. Sabía que su posición era la de un simple asesino y que en su vida no se le permitiría tener mucho más. Ser un instrumento de muerte, ser la espada encadenada, ser un asesino en las sombras, ¿qué más podía hacer? Una vez introducido en el mundo de la guerra, su vida estaría sin nada por sus crímenes. Él llevaba su luto en soledad, y el destino lo encadenó a un corazón puro como el suyo. Dos corazones goteando sangre sobre la blanca nieve. No podían evitar sufrir al unirse. Cuando se vieron por vez primera a los ojos, ya la tragedia estaba en curso. Mientras sigue conservando su inocencia, Kenshin sufre porque el mundo no es como él quisiera que sea. Es más un lugar en el que suceden cosas horribles, y es que esa inocencia es lo que mantiene al asesino, al Batusai, porque una idea tan simple como defender a los débiles es lo que le permite seguir, ya que cada que mata mira a su interior y ve el rojo carmesí de los fantasmas que claman por su vida. Se baña queriendo limpiar las manchas de sangre, queriendo borrar la herida que le dejó Kiyosato y solo brota más sangre. Kiyosato es todos los hombres anónimos que destacó con su furia justiciera. Es un rostro para la memoria de aquel que no desea conocer nada de sus víctimas. Pero el conflicto no elimina el mal en el mundo. La violencia no conduce al cese de la violencia. Las espadas piden sangre y sus portadores las obedecen con excesiva facilidad, porque en ellos el sádico grita callando cualquier voz que hable de amor y bondad. Batusai está vivo, en él el sádico disfruta la matanza, pero el niño desea la paz y la reconciliación porque sabe que el crimen no resuelve nada. Pero todo ello no impide que se sostenga sobre ese abismo de lucha por ideales políticos que exigen la destrucción de los otros. Y así elige quedarse en silencio porque si pensara en sus crímenes y contradicciones entraría la angustia en su corazón. El hombre no podría angustiarse si fuese una bestia o un ángel, pero es una síntesis y por eso puede angustiarse. Es más, tanto más perfecto será el hombre cuanto mayor sea la profundidad de su angustia. Sin embargo, eso no hay que entenderlo como suele entender la mayoría de la gente, en el sentido de una angustia por algo exterior, por algo que está fuera del hombre, sino de tal manera que el hombre mismo sea la fuente de la angustia. Kierkegaard, el concepto de la angustia. Aunque Kenshin quisiera refugiarse en sus ideales y buenas intenciones, son sus manos las que le quitan la vida a otros y es sobre su espalda que cae el peso de los muertos que ha dejado en el camino. Su inocencia está, como la nieve, manchada de sangre. La segunda ova se llama Gato Perdido. El gato es Tomoe. Él se permite protegerla. Vuelve a ser Chinta, el niño frágil, tierno y dispuesto a dar la vida por otro ser humano. Ella ve ese otro lado del asesino. La primera ova se llama precisamente El asesino. El encuentro de ellos dos estaba planeado. Era parte del plan de venganza. E incluso la posibilidad de que se enamoraran era latente a ese plan, y sin embargo sus emociones y acciones sobrepasaron los planes. Kenshin conoce a Tomoe precisamente en el final de la primavera, cuando las flores de cerezo han marchitado. Ese simbolismo anuncia la muerte de ella, que es una flor, un ciruelo, pero el ciruelo da su flor y aroma en invierno, y el valor de la belleza de Tomoe florecerá en la muerte. La flor de iris que carga Tomoe al final de la primavera simboliza lealtad. La dama que regenta el hostal en el que se quedan Kenshin y Tomoe le dice a esta última que la flor de iris se parece a ella, porque ambas florecen en tiempos de lluvia y no de sol, queriendo decir que es en los momentos de dolor que su belleza y lealtad se hacen patentes.
Cuando Tomoe observa a Kenshin dormir, queriendo matarlo con el puñal que guardaba en su vestido, nace de ella el deseo de acariciar su mejilla y la cicatriz que su prometido le infligió. El gesto tiene una doble significación. Por un lado desea tocar la herida que Kiyosato le dejó como recuerdo, por el otro siente ternura por ese hombre del que se está enamorando. Verlo con su trompo, durmiendo con su katana por temor a ser asesinado mientras descansa, causa en ella ternura. Entiende que hasta un niño puede convertirse en un asesino. Como Kenshin dijo, si conociera las historias de aquellos a quienes asesina, dudaría. Y Tomoe ve al hombre detrás del asesino, o más bien al niño detrás del hombre asesino. Su gentileza, amabilidad y comprensión, sus deseos genuinos de protegerla, provocan en ella el florecimiento del amor. Enamorada por segunda vez en su corta vida, queda atrapada en un dilema. Lo ha manipulado y le ha mentido, está ayudando a quienes desean matarlo, pero ahora anhela que él pueda vivir. Y como se siente culpable por no haber podido proteger a su prometido, ahora desea proteger a este hombre que tanto ama. Tomoe, que se siente culpable por amar al hombre que cegó la vida de su prometido, quiere además proteger a ese asesino, lo que redobla sus sentimientos de culpa. Y la nieve y la lluvia son símbolos suyos y de su melancolía, hablan de la muerte y de la flor de Kenshin, la camelia. La nieve y la lluvia, que son símbolos suyos y de su melancolía, hablan de la muerte. Y la flor de Kenshin, la camelia, enfatiza la muerte trágica y grácil, la muerte sublime en sentido kantiano, la sangre en la nieve. La camelia, esa flor roja de centro amarillo que es pasión y muerte, refleja al Batusai, al asesino que riega los campos de sangre y cadáveres. Él marca el destino de Kiyosato y Tomoe al impedirles, sin saber, que puedan amarse y vivir juntos. Él pasa a ocupar el lugar de ese hombre, vive con ella como si estuviesen en matrimonio y se gana su cariño y ternura. Ella se entrega en cuerpo y alma. Sus corazones entrelazados estaban destinados a desgarrarse. El prometido de Tomoe se convierte en su fantasma. Y en el caso de Kenshin, ella se convertirá en el fantasma que lo acompaña al lado de esas decenas de muertos que su espada dejó regados por los caminos. Esos dos son amantes propiamente trágicos, y allí la profunda belleza de su historia. Es que en ese desgarramiento que surge del conflicto que viven, de la pasión que los une y destroza, hallamos motivos para sentir compasión. Ahora bien, la compasión, tanto en el aspecto subjetivo como el objetivo, es la auténtica expresión que debe aplicarse a lo trágico. Kierkegaard de la tragedia. Y aunque podamos hacer responsables a Kenshin y Tomoe de sus decisiones y las consecuencias derivadas de ellas, no podemos dejar de ver el panorama completo y darnos cuenta de que fueron usados, de que incluso antes de poder hacer algo ya estaban sufriendo. Como Kenshin, que creció viendo morir a todos sus seres queridos, o Tomoe, que perdió su prometido sin que ella pudiese hacer algo. Ese dolor que llegó a ellos antes de que pudieran actuar contra él casi los destruye. Deseaba Tomoe enamorarse de Kenshin, deseaba Kenshin enamorarse de Tomoe. Fueron usados tanto por líderes políticos como por el destino, que se burló de ellos y sus propias pasiones que los condujeron al desastre. Pero, como buena tragedia, todo se desborda. Todo se sale de control, incluso aquellos que pretendieron usarlos pagan el precio, como el soplón que lleva información y que Makoto Shisho asesina, o como el líder del grupo ninja que termina muriendo tras Tomoe interponerse en su camino y proteger a Kenshin. Ellos sufrieron los excesos del drama que crearon. Y es que la tragedia amenaza con destruir a toda una comunidad, de allí su fuerza, de allí que se sienta que los seres que la protagonizan son como demonios. El gesto de Tomoe, salvando a Kenshin y perdiendo su vida en el proceso, y el gesto de Kenshin de dejar de matar, forman parte de un intento de cortar esos excesos que la violencia provoca. Porque solo dejando de ejercer la violencia se puede encauzar la fuerza negativa que ella trae. El sacrificio de Tomoe no solo representa su amor por Kenshin, es también, al igual que el gesto de protección de las 3 mujeres que dieron su vida por él cuando era niño, un intento de preservar la vida. Cuando Kenshin aprende la última técnica del estilo Hiten Mitsurugi y recuerda las palabras de esas mujeres, ¡vive! Y es que si la violencia se mantiene de manera ininterrumpida, es la vida misma la que se pone en peligro, la vida de todos los seres humanos.
Los crímenes de Batusai le seguirán incluso cuando él haya olvidado el rostro de sus víctimas. La mancha de sangre de Tomoe en la nieve es la mancha en su alma y en la de Kenshin. Esa blancura cubierta de rojo es un campo de ciruelos en el que nacen nuevas fuerzas para continuar la vida. Es así que no resulta posible pasar por este mundo sin manchas, sin culpa, sin un malestar que moleste el alma. Ellos dos nos parecen seres hermosos porque vivieron intensamente. Sus existencias fueron fulgurantes y su dolor les concede un aura de majestuosidad. Flores malditas que florecieron en tiempo de guerra surgiendo de entre la inmundicia y la desazón. Seres inocentes guiados por sus pasiones a cometer crímenes, corazones enredados.